Esta mañana de viernes de recibir a Yanina Soledad Lojo, licenciada en Comercio Internacional. ¿Cómo estás, Yanina? Gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, bueno, el placer es nuestro. Eh, Tratando de entender la dinámica del mundo que va en torno de un proteccionismo mucho más marcado a partir de la irrupción de Trump en el eje mundial, a partir de aquellos aranceles, de lo que ocurre con China y alguna cupificación en las últimas horas para con el negocio de la carne vacuna. Este acuerdo Unión Europea-Mercosur, la salvaguardia votada allí en la Unión Europea y la expectativa por los países del Mercosur que hacen alimentos justamente para tratar de ver si se pueden posicionar en esos mercados. ¿Qué mirada tenés? Y además con el tema de el acuerdo que todavía por supuesto no está sellado, que tiene que corroborar el Congreso en la Argentina entre los Estados Unidos y nuestro país. Bueno, son varios temas, todos muy amplios y de los cuales podríamos hablar mucho tiempo. En principio, lo que tenemos es un mundo que va del multilateralismo al bilateralismo después de más de 60 años de una construcción donde Estados Unidos esgrime y en cierta forma es un argumento válido de que tuvo desde la Segunda Guerra Mundial hasta la llegada del famoso 2 de abril, el Liberation Day, una política comercial de reducción de aranceles. Es verdad, Estados Unidos tenía un nivel de aranceles bajo y uno de los más bajos y había reducido con mucha más rapidez que el resto del mundo. Entonces lo que migramos fue de un mundo multilateral a un mundo donde se prioriza las relaciones entre socios, entre amigos, esto que se llama el nearshoring o el friendshoring, que tiene que ver con el fortalecimiento de cadenas de valor, orientado principalmente en este caso, y como vos mencionabas también, con una lectura geopolítica y de sacar de eje a China, que había ganado mucho terreno, particularmente en lo que era Sudamérica. En el caso particular del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo que vemos primero es una fuerte resistencia del sector Ujú. agropecuario de parte de Europa. Lamentablemente, el acuerdo llegó al Parlamento y fue destinado ahora al Tribunal Supremo de Justicia para que se tome un análisis, se realice un análisis en función de si este acuerdo está cumpliendo con las normas de la Unión Europea, principalmente si es factible que se apruebe desde el Parlamento Europeo y se ponga en práctica todo lo que tiene que ver con materia comercial. Y luego la parte que no tiene que ver con materia comercial pase por los parlamentos de los distintos países para ser ratificado. Hay presión de países de Europa, por ejemplo Alemania, que en los últimos días han manifestado que quieren que se avance con este acuerdo, que se ejecuten mecanismos que tiene en la Unión Europea para ponerlo en práctica. Y de nuestra parte lo que vemos es que tanto Argentina como Brasil tomaron la punta y decidieron avanzar con el proceso de ratificación. Ujú. Hay una lógica detrás de querer tener el acuerdo ratificado lo antes posible y tiene que ver con esta lógica de los cupos. Si Argentina avanza en la ratificación y se convierte en el primero en tener el acuerdo ratificado, lo que está tratando es que si el acuerdo se pone también en marcha del lado de la Unión Europea, comenzar a negociar cupos primero que el resto de los países del Mercosur. ¿Por qué? Y acá tenemos que empezar a analizar el acuerdo, por ejemplo, en el caso de la ganadería, Ujú. ¿sí? En el caso de la carne vacuna, que es uno de los puntos más sensibles y estratégicos desde el punto de vista comercial, Europa no abrió completamente su mercado, no lo va a abrir. Lo que hace es un esquema de cupos, hay una cuota conjunta de unas 99.000 toneladas de carne bovina que se tienen que distribuir entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta cuota estará compuesta aproximadamente, y en términos generales, recordemos que esto es un acuerdo bastante amplio. Ujú. 55% es carne enfriada, un 45% carne congelada y van a poder ingresar con un arancel del 7,5% que es significativamente más bajo que el arancel que se aplica fuera del contingente. Entonces hay una mejora en las condiciones de acceso. También para la Argentina se mejora todo lo que tiene que ver las condiciones de la cuota Hilton. Ahí hay un punto clave que me parece Sí. importante. En el esquema actual, todo lo que tiene que ver con los cortes premium ingresan pagando aranceles
considerables y con la implementación del acuerdo esto va a reducirse significativamente. Entonces podríamos mejorar la rentabilidad de las exportaciones con un valor agregado importante. Janina, con respecto a esto, es Sí. muy interesante lo que estás marcando. La gran pregunta es por qué hay mucho gris en esto, ¿no? A partir de esta determinación del Parlamento Europeo, sobre todo por la presión de los productores agropecuarios de algunos países de la Unión Europea, sobre todo de Francia y de España. ¿Qué pasa si Argentina, porque ya lo ratificó en diputados, lo termina ratificando el Poder Legislativo? ¿Podría llegar a empezar a usufructuar parte de esto más allá de esta disputa legislativa que se da en la Unión Europea o tenemos que esperar a que eso se disipe? Hasta tanto no se ratifique en el Parlamento Europeo, el acuerdo no va a estar vigente para la Unión Europea y por lo tanto nosotros no vamos a poder acceder a los beneficios de manera directa, no lo vamos a poder usufructuar. Pueden comenzarse negociaciones o conversaciones de manera informal, pero lamentablemente no se puede acceder a los beneficios. Y otro punto que vos mencionaste que también me parece importante tiene que ver con lo de la salvaguarda, que es algo que Brasil Ujú, resistió mucho y eso en cierta manera también fue uno de los puntos que se dijo que demoró la firma del acuerdo, es que la Unión Europea incorporó estos mecanismos de salvaguarda para tratar de que si hay un aumento significativo de las importaciones que pueda afectar al sector ganadero, limite los beneficios o reintroduzca algún tipo de restricción. Entonces, acá vale la pena hacer varias menciones. Por un lado, no hemos tenido ningún tipo de flexibilización sanitaria ni regulatoria en la Unión Europea. Entonces, ¿quiénes van a poder aprovechar el incremento? Lo mismo sucede con el acuerdo de Estados Unidos-Argentina. Aquellas empresas que estén en condiciones de claro. cumplir todos los requisitos sanitarios y fitosanitarios y que sabemos que son muy altos. Entonces no es algo que rápidamente pueda salir a aprovechar cualquier empresa que esté en el sector Ujú. ganadería. Tiene que tener estándares altos de calidad. Pero al mismo tiempo, la ratificación del acuerdo por parte de Argentina le permite a las empresas argentinas empezar a prepararse para que en cuanto el acuerdo esté en marcha reúnan los requisitos. Eso es algo que no podemos dejar pasar. Janina, Y otra, sí, sí, perdón que te interrumpa, digo, yo sé que esto es no. contrafáctico, pero ¿se calcula cuánto tiempo puede demorar el Parlamento Europeo en ratificar o no este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur? ¿Cómo serán los tiempos políticos allí? Bueno, eso va a depender si deciden esperar o no al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia tiene antecedentes de demorar hasta casi 2 años en emitir un fallo, por lo cual esto podría implicar una demora sustancial. Pero hay voluntad política para que esto no suceda. Sabemos que las agendas políticas a veces aceleran los tiempos de la justicia. También está la presión por parte de algunos miembros, mencioné antes Alemania, Ujú. que quiere que se utilicen algunos mecanismos como para que se ponga el acuerdo en vigencia de manera provisoria, pero eso también podría traer ruido o problemas de inseguridad jurídica. Acá lo ideal sería que el acuerdo esté aprobado por el Parlamento Europeo, más allá de los mecanismos que le permiten saltear al tribunal, por una cuestión de darle legitimidad a lo acordado, ¿sí? Ujú. Y también hay algo que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ver con respecto tanto al acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con Estados Unidos, en particular con este incremento tan sustancial de la cuota Ujú. de carne que uno puede. Tengamos presente que en ganadería no es, o sea, no es fácil, no es como en otras ramas donde uno puede apretar un botón y automáticamente aumentar la producción. Acá tenemos que esperar los tiempos que tiene el ganado para estar en condiciones de ser faenado, para poder exportarse. Entonces, son acuerdos muy interesantes, pero a veces en el cortísimo plazo cuesta que podamos capitalizarlo y traducirlo en exportaciones. Yo creo que lo del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur es algo que es muy bueno, pero con una implicancia más en el mediano a largo plazo, más con este punto. Y también está el tema, y que hubo mucho también discusión durante la negociación, que tiene que ver con el tema de las emisiones de carbono. Ujú. La Unión Europea viene avanzando en una agenda ambiental muy exigente y ahí tenemos la medición de la huella de carbono y todo lo que tiene que ver con la trazabilidad ambiental,
muy interesante lo que sucedió en los últimos días, que algunos proyectos argentinos fueron los que recibieron los primeros créditos de carbono en ganadería regenerativa en Sudamérica, que ahí lo que hacen es certificar que el establecimiento ganadero implementó cambios de manejo productivo y lograron demostrar técnicamente un aumento de la captura de carbono en el suelo. Janina, me queda una cortita que tiene que ver con el acuerdo potencial entre los Estados Unidos y la Argentina. Esto de hacer un acuerdo espejo entre los dos países que le permite evitar pasar por el Congreso al gobierno de los Estados Unidos solamente con la firma del presidente Trump. También tiene, como tiene obviamente su aceleramiento desde el punto de vista de poder ponerlo en práctica, tiene una vigencia mucho más corta en el tiempo si esto pasara en definitiva por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo el acuerdo? Bueno, a ver, una cosa es el acuerdo y otra cosa es el incremento de la cuota de carne. El incremento de la cuota de carne es únicamente para 2026, es una orden ejecutiva o una proclamación presidencial que lo que hace es aumentar temporalmente la cuota de importación de carne dentro de la cuota vigente, le incorpora a las 20.000 toneladas que teníamos unas 80.000 toneladas adicionales, por lo cual llega a 100.000 toneladas. Ese incremento se va a hacer en cupos de 4 tramos trimestrales. Se toma la decisión de hacerlo por una orden ejecutiva, como vos mencionabas, desde el punto de vista jurídico, pero también por un tema estratégico, porque ¿cuál es el fundamento que lleva a que Estados Unidos decida incrementar? Primero, que no es para todos los tipos de carne, sino que específicamente va hacia un tipo de carne que ellos utilizan después para la elaboración de carne Para el famoso picada, un trimmings, segmento. sí, se está Exacto. discutiendo, por lo menos nosotros estamos discutiendo, los empresarios están ida y vuelta con la Cancillería porque lo que se firmó es trimmings y están preguntando, che, pero era trimmings nada más, aquellos cortes que le permiten bajar la incidencia del exceso de grasa en la producción de carne en los Estados Unidos para la molienda que hacen en relación a la producción de hamburguesas, ¿no? Entre otros productos. Exactamente, eso es lo que dice la proclamación y la justificación que utiliza el presidente de los Estados Unidos para aumentarla temporalmente es que la oferta doméstica es insuficiente por desastres naturales, por enfermedades y por una disrupción severa en el mercado. Por eso es transitorio, porque recordemos que cuando en su momento, en 2025, trascendió de que Estados Unidos iba a aumentar la cuota de importación de carne, el sector ganadero, principalmente el sector agrícola en general, manifestó su disconformidad. Ahora, como contrapartida, la cuota de carne que nosotros le hemos asignado a Estados Unidos, que también se incrementa de manera cuatrimestral y llega también a las 100.000 toneladas, no, perdón, a las 80.000 toneladas, no es como esta que tiene vencimiento, está dentro del acuerdo, es diferente. Está bien, es para otros tipos de carne también, pero es distinto. La carne que va a ingresar de Estados Unidos no tiene una fecha de vencimiento en cuanto a lo que es la asignación, ¿sí? Para que tengamos presentes, se identificaron rápidamente porque todavía estamos analizando los anexos. Tendríamos la cuota, incluye carne bovina y fresca congelada, cortes bovinos, vísceras bovinas, y acá lo que tendríamos es un arancel base de un 9% aproximadamente dentro de la cuota, ¿sí? Ahí Ujú. eso también es importante y no lo tenemos que perder de vista. Clarísimo, Janina. La verdad que te agradecemos muchísimo este contacto con la mañana de Mercado Edición aquí en Canal Rural. Hasta cualquier No, momento. gracias a ustedes, un placer y buen fin de semana para todos. Igualmente, Janina Lojo haciendo un análisis muy importante de todo esto, ¿no?